Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en esta historia. Hay que imaginarse la escena. Aristóteles, uno de los cerebros más grandes de la historia, acaba de morir. Y su escuela, el Liceo, que era una auténtica revolución, se queda de repente en manos de sus sucesores. Se abre un vacío inmenso. Y claro, aquí surge la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con un legado así? ¿Se debe conservar tal cual, como si estuviera en un museo, o hay que transformarlo? La respuesta, en el caso del Liceo, es bastante más compleja y fascinante de lo que podríamos pensar a simple vista. Porque la historia del Liceo después de Aristóteles no es la de una sola persona, sino la de 3 discípulos clave. Y lo interesante es que cada uno tenía una visión totalmente distinta del camino a seguir. Sus historias, en realidad, nos enseñan 3 maneras muy diferentes de heredar una idea monumental. Vamos a empezar por el primero de ellos, al que podríamos llamar el guardián de la llama, Eudemo de Rodas. Su misión, por encima de todo, era una: preservar la obra del maestro. Esta frase lo resume perfectamente. Eudemo no estaba para innovar ni para contradecir. Su objetivo era otro: organizar, aclarar y consolidar todo el gigantesco conocimiento que Aristóteles había dejado. Era, por así decirlo, el archivista, el editor y el historiador oficial del movimiento. Y ojo que estas contribuciones, aunque no fueran ideas rompedoras, fueron absolutamente fundamentales. Al poner en orden las obras y escribir las primeras historias de la ciencia, Eudemo no solo guardó el pensamiento de Aristóteles bajo llave, sino que creó las bases para que las generaciones futuras pudieran estudiarlo y seguir construyendo. De hecho, su edición de la Ética es tan importante que durante mucho tiempo se llegó a pensar que la había escrito él. Pero claro, no todos sus compañeros tenían esa devoción por ser fieles al pie de la letra. Y aquí entra nuestro segundo personaje, Aristóqueno. Él representa la primera gran grieta, la primera desviación. No se limitó a mirar hacia adelante, sino que empezó a rescatar ideas del pasado que el propio Aristóteles había criticado con muchísima dureza. Y aquí está el punto de ruptura. Aristóxeno va y recupera esta vieja idea de los pitagóricos. ¿Qué decía? Pues que el alma no es algo divino e inmortal, sino que es el equilibrio, la armonía perfecta entre las partes del cuerpo. Cuando el cuerpo muere, esa armonía se rompe y el alma, pues, simplemente desaparece. Para que nos hagamos una idea de la que lió con esto, hay que recordar algo clave. Tanto Platón como Aristóteles se habían esforzado muchísimo en argumentar en contra de esta idea. Así que al adoptarla, Aristóxeno no solo estaba llevando la contraria a su maestro, estaba desafiando a todo el pensamiento filosófico de su tiempo. Estaba diciendo, básicamente, que el alma no es inmortal. Y esa mentalidad tan rebelde la llevó a otros campos. En la música, que era su especialidad, dio un giro radical. Dijo que la armonía no está en las proporciones matemáticas abstractas de los pitagóricos, sino en lo que el oído percibe. O sea, la experiencia por encima de la teoría pura. Este cambio de enfoque, que parece sutil, acabó influyendo en toda la historia de la música occidental. Bueno, pues si Aristóxeno fue un rebelde, nuestro tercer discípulo, Disarco de Mesina, fue un auténtico revolucionario. No se anduvo con chiquitas, no cuestionó una doctrina en concreto, no. Él atacó el pilar central sobre el que se apoyaba toda la filosofía de su maestro. Este era el dogma, no solo para Aristóteles, sino también para Platón. La idea de que la vida más plena, la más virtuosa, era la que se dedicaba a la contemplación, al pensamiento, a la filosofía, lejos de los asuntos del día a día. Y aquí viene el choque de trenes. Disarco le da la vuelta por completo a la jerarquía. Afirmó que la vida superior no es la del pensador, sino la vida práctica, la del político, la del general, la del científico que aplica lo que sabe. Para él, el conocimiento no tenía ningún valor si no se usaba para cambiar el mundo real. Y lo mejor es que no se quedó en la teoría. Disarco vivió su propia filosofía. Fue un pionero en un montón de campos prácticos. No se conformó con especular sobre cómo era el mundo. Salió a medirlo, a cartografiarlo, a analizar sus gobiernos. Fue de hecho el primer geógrafo que usó un sistema de coordenadas en un mapa. Y este es el dato clave. Su trabajo no fue un simple ejercicio académico. Tuvo un impacto real, directísimo en los eventos más importantes de su época. Sus mapas, basados en mediciones y observaciones, ayudaron a forjar uno de los imperios más grandes de la historia. Eso sí que es la vida práctica en su máxima expresión. Entonces, ¿qué significó todo esto para la escuela de Aristóteles? ¿La destruyeron estas divisiones? ¡Qué va, en absoluto! Lo que hicieron fue algo mucho más interesante. La transformaron para siempre. Y aquí está la gran conclusión. La visión unificada de Aristóteles, que quería abarcar todo el conocimiento humano bajo el mismo paraguas, se fragmentó. Sus discípulos cogieron diferentes hilos de su pensamiento y los convirtieron en algo nuevo, en disciplinas especializadas. El trabajo de Eudemo sentó las bases para la historia de la ciencia como disciplina. Las ideas de Aristóxeno le dieron un nuevo rumbo a la teoría musical,
y la filosofía de Dicearco impulsó el nacimiento de la geografía científica y la ciencia política aplicada. En cierto modo, el gran proyecto de Aristóteles no murió, sino que dio a luz a las semillas de nuestras modernas facultades universitarias. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire. La historia de los primeros discípulos de Aristóteles nos demuestra que no hay una única respuesta y nos hace pensar. Quizás el mayor tributo que se le puede hacer a un gran pensador no es repetir sus palabras, sino usar sus herramientas para construir algo completamente nuevo.